Muy buenas tardes, hermanos, Dios los bendiga en esta tarde. Y en unos momentos comenzaremos con nuestro estudio bíblico en Primera de Pedro, capítulo 5. Así que preparen sus Biblias y van a tomar notas. Prepárense para comenzar este estudio bíblico en español, en Primera de Pedro, capítulo 5. Así que comenzamos en unos momentos. Una vez más, hermanos, comenzamos en unos momentos con el estudio de 1 Pedro capítulo 5. Preparen sus Biblias y ahorita en unos cuantos minutitos comenzamos. Dios no rechaza oración. Oración es alimento. Nunca vive un justo sin respuesta o quedar en sufrimiento. Basta solamente esperar lo que Dios irá a hacer. Cuando Él levanta sus manos, es hora de vencer. Oh, alaba, simplemente alaba. Estás llorando, alaba. En la prueba, alaba. Estás sufriendo, alaba. No importa, alaba. Tu alabanza le escuchará. Dios va al frente abriendo caminos, quebrando cadenas, sacando espinas. Manda a sus ángeles contigo a luchar. Él abre puertas, nadie puede cerrar. Él trabaja para los que confían. Camina contigo de noche y de día. Levanta tus manos, tu victoria llegó. Comienza a cantar y alaba a Dios. Alaba a Dios. Alaba a Dios. Alaba a Dios. La gente necesita entender lo que Dios está hablando. Oh, sí. Cuando Él queda en silencio es porque está trabajando. Cuando dicen amén, basta solamente esperar lo que Dios irá a hacer. Cuando Él extiende sus manos, es hora de vencer, es hora de vencer ahora, iglesia. Oh, alaba, simplemente alaba. Estás llorando, alaba. En la prueba, alaba. Estás sufriendo, alaba. No importa, alaba. Tu alabanza le escucha. Bueno, hermanos, gracias por sintonizarnos en esta
en esta tarde. Muy bienvenidos a cada uno de ustedes. Unos anuncios rápidamente, hermanos, antes de comenzar. Háganos saber que están aquí, mándenos unas fotos, nada más como comenten en los comentarios, ¿verdad? Saludos a cada uno de ustedes. Así que no se les olviden poner fotos si quieren en sus estudios, lo que están haciendo allí. Sigan, hermanos, en su fidelidad, en dar. Ahí tienen formas para dar por medio de nuestra página de internet y también por medio de mandarlo por correo. También manténganse conectados, hermanos, cada domingo por medio de la red de Facebook. Seguiremos en nuestros mensajes, en nuestros servicios dominicales y estaremos tratando de traer más estudios por medio de esta red. Una cosa que queremos comenzar, vamos a tratar de empezar unos grupos pequeños virtuales por medio de video, así que oren por nosotros. Queremos comenzar. Unos hermanos ya han querido, ya están comenzando y queremos seguir edificándonos en la palabra de Dios. La próxima semana, hermanos, comenzaremos una nueva serie de mensajes en el libro de Jonás, experimentando la grandeza de Dios. Así que no se les olviden sintonizarnos por medio de Facebook. Comenzamos la próxima semana con este estudio en el libro de Jonás. Así que una vez más, hermanos, gracias por estar aquí con nosotros. Deje y volteo para la cámara para que me puedan ver. Ahora sí, espero que me puedan ver. Vamos a comenzar con este estudio esta tarde. Les invito a que se unan conmigo en oración para comenzar este estudio. Dios Padre, gracias, Señor, porque eres bueno. Gracias, Señor, por tu misericordia, Señor, por todo lo que has hecho por nosotros. Te alabamos, Señor, te adoramos, Señor, te bendecimos en estos momentos. Une nuestros corazones, nuestras mentes, Señor, nuestras almas para poder estudiar, Señor, este último capítulo aquí de Primera de Pedro, Señor. Y gracias por todo lo que nos has enseñado. Así que tú ayúdanos, Señor, fortalécenos en estos momentos, Señor, y que tú puedas, Señor, hablar por medio de tu palabra, Señor. Esto te lo pido en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Bueno, hermanos, estamos aquí una vez más, bienvenidos, así que espero que ya tengan sus Biblias preparadas en Primera de Pedro capítulo 5, así que les invito a que volteen allí. Al comenzar este estudio, seguimos en el tema, hermanos, de Primera de Pedro, de esperanza entre medio de las tribulaciones, esperanza entre medio de las dificultades. Y quería que ustedes pusieran en los comentarios, quisiera ver cuál es la historia o un versículo en su vida, ¿verdad?, que tengan, que les ayudan para darles esperanza entre medio de las dificultades. ¿Qué historia de la palabra de Dios, qué versículo de la palabra de Dios les ayuda, ¿verdad?, para que ustedes sobrepasen a veces las dificultades, las cosas difíciles que pasamos en nuestras vidas? Así que les animo a que pongan en los comentarios, no nada más sus fotos, ¿verdad?, de cómo están allí, ¿verdad?, y cómo están estudiando, sino también ese versículo quisiera compartir con todos, ¿verdad?, sus versículos favoritos. Así que les animo a que pongan eso en los comentarios. Hoy concluimos Primera de Pedro y realmente ha sido una bendición este libro sobre esta semana, sobre este mes casi. Quiero a aquellos que nos ayudaron, al hermano Jesse Rincones, el hermano Carlos Garduño, ¿verdad?, aquellos que nos ayudaron para poder traer estos estudios en Pedro. Ha sido de gran bendición en estos estudios en inglés y en español. Les quiero informar que la próxima semana comenzaremos unos estudios en inglés que dará nuestro hermano Maurice Juárez. Fue y creo que todavía es miembro de nuestra iglesia, aunque ya se mudaron para Virginia. Ellos siguen sirviendo. Él ha grabado unos estudios, así que en inglés vamos a tener esos estudios. En español todavía vamos a ver qué es lo que vamos a hacer, si vamos a tener estos grupos pequeños en español. Sé que unas hermanas se están preparando para eso también, así que vamos a darle más información al saber más de eso. Así que sigan orando por eso. Así que esa es nuestra meta, ¿verdad? Después de esto que pasó con esta enfermedad, este virus, realmente nos tiró una curva, por decir, tratar de reestructurar, ¿verdad?, todo lo que hacemos en los estudios. Así que vamos a comenzar a tratar de
traer otra vez los maestros que estaban enseñando antes para que ellos también por medio de video puedan enseñar esas lecciones que estaban trayendo. Así que comenzamos, hermanos, este estudio. Llegamos al final de esta carta de Pedro, que en este capítulo, este último capítulo, nos da unas instrucciones, realmente unas palabras finales para todos, pero en principal comienza, ¿verdad?, con los ancianos. Y vamos a ver ahorita acerca de esa palabra anciano, qué es lo que quiere decir. También para líderes de nuestra iglesia y también para toda la audiencia cristiana en general. Pedro quiere terminar esta carta, ¿verdad?, dando instrucciones, como lo ha hecho, de instrucciones de ánimo para que podamos, hermanos, seguir adelante en medio de esta situación, especialmente en nuestro contexto de esta situación que estamos pasando. Sobre todo, hermanos, el tema creo que en este capítulo es de someterse, el tema de sumisión, ¿verdad?, de cómo uno debe someterse, y vamos a hablar acerca de eso. Primeramente, someterse a nuestro Dios, y obviamente las cosas que habla aquí. Así que me gusta mucho lo que el pastor Chuck Swindoll dice acerca de este capítulo. Dice de un liderazgo fuerte que es esencial para éxito en este mundo. Cuando los líderes dan santidad y esperanza a aquellas ovejas que están a su cargo, toda la iglesia podrá ver al pastor supremo, que es Jesucristo, que provee esperanza en tiempos difíciles. Así que es muy importante lo que Pedro nos enseña aquí en esta carta, en este capítulo específicamente, de modelar esa sumisión, modelar cómo debemos someternos, ¿verdad?, a nuestros líderes, cómo debemos someternos, ¿verdad?, en general, como nosotros como cristianos. Así que vamos a comenzar, así que vamos a ver estos versículos. Nada más esta tarde, hermanos, vamos a ver 11 versículos, así que vamos a ver casi versículo por versículo. Los primeros versículos que vamos a ver en esta tarde es en Primera de Pedro, capítulo 5, versículos 1 al 4. Así que usted sígame con su vista allí. Yo voy a leer de la Nueva Versión Internacional y versículo 1 dice del capítulo 5. A los ancianos que están entre ustedes, testigo de los sufrimientos de Cristo y partícipe con ellos de la gloria que se ha revelar, le ruego esto: cuiden como pastores el rebaño de Dios que está a su cargo, no por obligación ni por ambición de dinero, sino con afán de servir como Dios quiere. No sean tiranos con los que están en su cuidado, ni sean ejemplos para el rebaño, sino sean ejemplos para el rebaño, Así, cuando aparezca el Pastor Supremo, ustedes recibirán la inmarcesible corona de gloria. Así que, hermanos, primeramente Pedro da unas instrucciones aquí a los ancianos. Vemos aquí primeramente, hermanos, de esta palabra anciano. ¿Qué es lo que Pedro quiere decir con esta palabra anciano? La palabra anciano, hermanos, en nuestro contexto ahora es un pastor. En el contexto de cuando estaban escribiendo, ¿verdad?, aquí estas cartas, ¿verdad?, y Pablo estaba estableciendo las iglesias, él siempre dejaba a líderes encargados que eran los ancianos de la iglesia. En un contexto vemos que eran ancianos plurales, ¿verdad?, en una forma de que eran más de un anciano. Y como nuestra iglesia tenemos diferentes pastores y sobre la historia de la iglesia, hermanos, vemos que eso se empezó a disminuir en una forma de que ahora tenemos un líder anciano, por decir, un líder pastor que Dios trae a la iglesia local para que lidere y para que guíe, ¿verdad?, en la visión y el objetivo y el enfoque que Cristo tiene para su iglesia. Así que una de las cosas que vemos aquí primeramente en esas instrucciones que da a los ancianos, está hablando personalmente, yo lo tomo personalmente como pastor, ¿verdad?, es primeramente la actitud que Pedro toma hacia el orgullo, que tiene que estar ausente.
En otras formas dice, los ancianos que están entre ustedes, yo soy anciano como ellos, testigo de los sufrimientos de Cristo y partícipe con ellos la gloria que se ha de revelar. Luego esto, cuiden como pastores el rebaño de Dios que está a su cargo. Así que vemos aquí primeramente, hermanos, que Pedro usa la palabra, ¿verdad? Querido anciano, ¿verdad? Así que él se pone parte de ellos. Pedro no se pone acá arriba diciendo, yo soy mayor que ustedes. Aunque Pedro experimentó la vida al lado de Jesucristo, aunque Pedro pasó y vio los sufrimientos de Jesucristo, aunque Pedro pasó esa experiencia, ¿verdad?, de oír las palabras de Jesucristo físicamente, Pedro les dice aquí a las instrucciones a los ancianos, dice, yo soy trabajador con ustedes, yo estoy al lado de ustedes. Él se considera estar allí. Él reconoce lo que ellos han pasado y lo que están pasando. Él está al lado, él está diciendo, estamos en el mismo equipo. La posición nada más está allí para apuntar a la autoridad que Dios ha dado a estos líderes. Pero no tiene que ser con orgullo ni realmente ni enaltación, de enaltarse el uno, ¿verdad? Decir, yo soy pastor y tengo que tomar, no de tomar esta actitud, sino una actitud que es humilde. Hablaremos acerca de esto en unos momentos. Así que, primeramente, Pedro nos apunta a esta actitud de que debes tomar, que no debe de ser con orgullo. Así que, segundo, Pedro ve el corazón hacia el pueblo. ¿Qué es la actitud que uno como pastor tiene que tener hacia el pueblo de Dios? Tiene que estar esa actitud de estar de cuidado del pueblo. La palabra aquí, en el griego, nos apunta a la palabra en inglés que es como pastor, como les había mencionado. Dice aquí, y noten lo que dice aquí. 2. Cuiden como pastores el rebaño de Dios. Algo muy importante, hermanos, que es una palabra para mí, para su servidor, pero también que para cada pastor, ¿verdad?, que a lo mejor vea este video que ha oído antes. El rebaño, hermanos, la gente, el pueblo, no es de nosotros. El rebaño es de Dios. El rebaño es de nuestro pastor mayor, nuestro pastor grande, que es Jesucristo mismo. Así que note que aquí Pedro nos enseña que el rebaño es de Dios. Esta es una responsabilidad que se nos ha confiado a nosotros, que Dios nos ha dado esa confianza y me ha dicho a mí, si lo hago personalmente en este momento, me ha dicho a mí como pastor, Jorge, yo te confío este rebaño aquí en la iglesia Ágape. En la iglesia local que está aquí en San Antonio, Texas, yo te doy confianza, ¿verdad? Y es algo, hermanos, que no tomo a la ligera. Y les pido sus oraciones porque es algo realmente, a veces es difícil en una forma, ¿verdad? Es una carga en una forma, ¿verdad? ¿Por qué? Porque uno siempre está preocupado por su rebaño, por el rebaño que Dios le ha dado, ¿verdad? Que le ha puesto con confianza. Nos enseña esto mismo, si tienen sus Biblias, en Hechos capítulo 20 y versículo 28. Hechos 20, 28 dice esto: tengan cuidado de sí mismos y de todo el rebaño sobre el cual el Espíritu Santo los ha puesto como obispos. Esa palabra obispos son intercambiables, creo que es la palabra, intercambian, ¿verdad? La palabra obispo, anciano, pastor, son términos que intercambian, que significan lo mismo, que son sinónimos. Así que el Espíritu, dice la palabra, cual el Espíritu Santo los ha puesto como obispos para pastorear la iglesia de Dios que Él adquirió con su propia sangre. Esta es la iglesia de Dios, hermanos. Amamos a nosotros, a la iglesia, ¿verdad? Amamos, ¿verdad?, lo que Dios está haciendo aquí, pero que nuestra actitud, especialmente uno como pastor, nunca sea, es por lo que yo hice, o es por lo que yo dirigí, o es porque es lo que yo hablo, o es lo que yo hago. No, absolutamente que no, es lo que Dios está haciendo en su pueblo aquí. Y otra cosa que nos enseña aquí es que tenemos que ejercitar
¿verdad? Esa administración que como nosotros tenemos como pastor. Y hay 3 actitudes que nos enseña aquí a Pedro de cómo hacer eso. La primera aquí nos enseña, dice, cuiden como pastores el rebaño de Dios que está a su cargo. Dice, no por obligación ni por ambición de dinero. Así que primeramente debemos de ser no por obligación, que debe ser voluntariamente, debe ser un llamado que Dios nos ha dado, no por fuerza. Debe haber un gozo, hermanos, de hacer ese trabajo, no nada más como uno como pastor, pero usted como servidor y trabajador en la obra de Cristo. Debe haber un gozo. En la cultura de hoy, hermanos, muchos pastores están bajando de su puesto por diferentes razones. Pero creo que una de las razones, hermanos, que los pastores también bajen de su puesto es una palabra que está en inglés, se llama burnout. Se queman, por decir, ¿verdad? O también hay unos que bajan su puesto porque se sienten solos, se sienten como que no tienen amigos. Una perspectiva que les quiero dar en una forma es de que uno como pastor ve a la congregación, ¿verdad? Y tiene diferentes responsabilidades, ¿verdad? De cada uno de los hermanos. Yo estoy viendo ahorita a cada asiento que está aquí, ¿verdad? Y veo hermanos que se sientan aquí o que se sientan acá. Y veo esa responsabilidad que uno tiene como pastor. Y cuando usted lo ve de diferente, hace esos roles reversos, ¿verdad? Usted está sentado, no ve a una persona, uno como pastor. Y a veces uno como pastor se siente solo. ¿Por qué? Porque a veces siente como que no tenemos a personas al lado de nosotros en una forma. Y una de las cosas que Pedro nos dice aquí es que no debe ser este trabajo, hermanos, como de ancianos, como de pastoral, no debe de ser por fuerza, debe tener un gozo. Muchos han perdido el gozo en hacer el trabajo de Dios. Y en una forma no es su culpa, hermanos, por la forma mayor, ¿verdad? Pero a veces pasa, ¿por qué? Por lo que nos enseña en Hebreos 13, ¿verdad? Nos enseña aquí, y si usted tiene su Biblia ahí, pueden voltear rápidamente. Acabo no está tan lejitos, ¿verdad? Hebreos capítulo 13. Y dice aquí, versículo 17. Obedezcan a sus líderes y sométanse a ellos, pues cuidan de ustedes como quienes tienen que rendir cuentas. Obedezcanlos a fin de que ellos cumplan su tarea. Fíjense lo que dice aquí, hermanos, con alegría y sin quejarse. Con alegría y sin quejarse. Hay muchos hermanos, muchos pastores que desafortunadamente a veces pastorean o siguen pastoreando sin ese gozo, quejándose siempre, y uno como pastor tiene que tener cuidado en esta forma, hermanos. Así que les pido sus oraciones porque queremos hacer ese trabajo con gozo, con ese llamado que nos llena, ¿verdad? Ese gozo que nos llena, el llamado que Dios nos ha puesto en nuestros corazones. Y algo personal, mire, que hermanos, que les quiero recordar en estos momentos. Déjenles recuerdo que su pastor, hermanos, es un humano como usted. Tiene sentimientos, tiene emociones, tiene dolencias, tiene dolores, hay celebraciones, hay todo lo que usted hermanos en su vida cotidiana. Su pastor también pasa por esas cosas. Tenemos familias que cuidar, responsabilidades, aparte de las responsabilidades del ministerio y muchas otras cosas. No se les olviden, hermanos, recordar a su pastor, recordar que su pastor ora y cuida sobre sus almas. Y a veces es difícil transmitir esas palabras a ustedes, hermanos, porque no quiere venir o sonar, ¿verdad?, orgulloso en una forma, hermanos. Pero con toda humildad se los digo esta tarde, hermanos, que les pido sus oraciones. ¿Por qué? Porque lo que nos enseña la Escritura aquí, hermanos, es verdad, ha sido verdad desde el principio y sigue siendo verdad. Oro y cuido de sus almas. El trabajo, hermanos, nunca se termina. Yo no hago, como decimos aquí en inglés, en Estados Unidos, un clock-in, ¿verdad? Yo no hago el tiempo, llego y me salgo de las 5 de la tarde y ya acabé con el trabajo. No, el trabajo siempre sigue, hermanos. Y a veces también, hermanos, oren por mi familia, porque mi familia a veces carga esas cargas y esas dolencias que su pastor está cargando. A la esposa, a los hijos, a veces experimentan esas cosas que uno como pastor pasa. Así que ore por su pastor, cuide por él. ¿Por qué? Porque su pastor también cuida por usted.
Y cuando a veces piense que a lo mejor no lo está cuidando, no piensa en usted, sepa que sí lo estoy haciendo. Sí lo estoy haciendo. Recuerde que tengo muchas ovejas en el rebaño que Dios me ha dado. Y lo digo, hermanos, una vez más, estas palabras con humildad, realmente de mi corazón. No porque me sienta en una forma así o en otra forma así, hermanos, pero es porque es lo que tenemos hoy en la palabra de Dios que nos enseña un recordamiento, y es bueno que venga también de su pastor, de su servidor, no de otras personas que a veces vienen a predicar, que hablan acerca de su servidor, hermanos, pero también es bueno y es saludable que yo como su pastor les recuerde que yo como cuido de sus almas y oro por ustedes, les pido que también ustedes hagan lo mismo por su pastor, que a veces el trabajo demanda mucho, y yo quiero hacerlo con todo el gozo de ese llamado que Dios puso en mi corazón años atrás. Así que Pedro nos enseña aquí, hermanos, que sin obligación, y luego aquí nos dice no ambición de dinero, sin dinero, ¿verdad? Realmente estar animado, ¿verdad? Hay una palabra, ¿verdad?, que es en inglés, que es eager. La palabra eager es que es con anticipación, que anticipo servir, anticipo, ¿verdad?, enseñar la palabra de Dios. Y realmente, hermanos, al traer estos estudios, al hablar con usted, yo estoy anticipando y a veces pienso en estas cosas, ¿verdad? Y yo lo quiero hacer, hermanos, con una motivación real, una motivación que no me lleva, que no lo hago por el dinero, no lo hago por la popularidad, no lo hago, simplemente lo hago porque yo anticipo hacer la obra que Dios me ha llamado. Es una actitud de qué es lo que yo puedo hacer por el rebaño y no lo que el rebaño puede hacer por mí. El presidente John F. Kennedy dio en una forma esa cita, ¿verdad?, o esas palabras. No preguntes lo que tu país puede hacer por ti, sino lo que usted puede hacer por su país. Así que uno como pastor tiene que tomar esa actitud. Y yo creo que en una forma, hermanos, también usted como servidor, como cristiano, debe tomar esa forma. Yo no espero ver qué la iglesia va a hacer por mí, sino qué voy a hacer yo por la iglesia. ¿Qué es lo que Dios me está llamando para que yo haga por la iglesia? Así que esto también, hermanos, uno no lo hace, ¿verdad?, por colectar, por decir la palabra en español degrees, ¿verdad? Un bachillerato, ¿verdad?, un certificado, un estudio, ¿verdad? Muchos pastores agarran sus estudios, llegan hasta el doctorado para que digan, oh, soy un doctor. No. Eso no debe ser la actitud de que uno debe tomar. Yo no estoy diciendo tampoco que el estudio es malo, absolutamente que no. A propósito, el estudio es parte del balance que uno debe tomar como pastor para que uno pueda entrar en ese estudio, pero también saber que todo el poder y las fuerzas, la habilidad, la sabiduría vienen de Dios. Uno tiene que prepararse. Pablo dijo eso a Timoteo, prepárate para que puedas enseñar y ministrar a ese rebaño, ese pueblo que Dios le ha puesto de confianza en sus vidas. Así que debe estar allí, hermanos, estas instrucciones específicas. Una vez más, Pedro nos enseña que no debe ser por fuerza, no debe ser por una motivación errónea También aquí dice, versículo 2, dice, sino con afán de servir como Dios quiere. Dice, no sean tiranos con los que están a su cuidado, sino sean ejemplos para el rebaño. La palabra tirano quiere decir, ¿verdad?, que estamos como señoreando sobre el rebaño. No debemos de hacer eso. Mateo 20 nos enseña lo que Jesucristo dice, no practiquen como los gentiles hacen, que son tiranos, ¿verdad?, sobre el pueblo, sobre su gente. Y Pablo nos llama, hermanos, a un tipo de liderazgo, al liderazgo de servir, un líder sirviente. Es realmente y básicamente aquí lo que Pedro nos enseña. Dios nos llama, Pedro nos instruye aquí que nos equipo, ¿verdad?, líderes que son parte de un equipo, comparten, somos parte de algo, hermanos, el trabajo que Dios nos ha dado.
Necesitamos liderar como Cristo, recordar que Él también, Él demostró ese liderazgo. Él se bajó de la mesa, agarró la toalla, ¿verdad? Y se hincó y empezó a lavar los pies de los discípulos. Eso es liderazgo, ¿verdad? Un sirviente liderazgo, uno que sirve, un líder que realmente sirve. Así que no se les olviden estas instrucciones, ¿verdad? Como uno como pastor, ¿verdad? Que nos enseña, nos da este ánimo para seguir adelante. Como pastor, aquí Pedro una vez más se dirige primeramente a los ancianos, a los pastores. Dios ha dicho, yo los he puesto como líderes de mi rebaño. Ahora sigan estas instrucciones, sigan estas palabras que yo les he puesto. En los siguientes versículos, hermanos, de los versículos 5 al 7, vamos a leerlos, dice, asimismo, jóvenes, sométanse a los ancianos, revístanse todos de humildad en su trato mutuo, porque Dios se opone a los orgullosos, pero da gracia a los humildes. Humíllense, pues, bajo la poderosa mano de Dios, para que Él los exalte a su debido tiempo. Depositen en Él toda la ansiedad, porque Él cuida de ustedes. Aquí en estos versículos, hermanos, aquí se refiere ahora a la palabra, Pedro usa la palabra jóvenes. Y esta palabra, hermanos, Pedro se refiere a tres diferentes tipos de personas. Primeramente a los jóvenes, ¿verdad? A los menores, ¿verdad? Esa autoridad que hay, ¿verdad? De uno de mayor como de padre e hijo, ¿verdad? Así que se refiere a esto, pero también se refiere a los que son jóvenes o, ¿verdad? Que apenas están empezando en su fe en Cristo Jesús. Y les enseña que primeramente una de las cosas primeras que uno debe de aprender cuando uno empieza esta fe, esta jornada de fe, es de obtener esta actitud de sumisión, esta actitud de someterse. Pero también, hermanos, otra cosa que esta palabra se refiere es a los líderes que están bajo los ancianos de la iglesia. Así que si usted es líder de la iglesia, si es maestro de escuela dominical, si es ujier, cualquier posición que Dios le ha, una vez más, como nos lo dio a nosotros como pastores, pero que Dios le ha dado a usted con confianza para que usted pueda ser mayordomo de ese ministerio. Estas son las instrucciones que Pedro nos enseña aquí por medio de su palabra. Primeramente, dice, sométete. Aquí versículo 5 dice, asimismo a los ancianos. ¿A quién debemos someternos? Primeramente al señorío de Cristo. Cristo debe tener un señorío sobre nosotros, cada cristiano, pero especialmente líderes. ¿Por qué? Porque ellos modelan, ¿verdad? Ese liderazgo que debe ser como Cristo lo modeló. Así que primeramente el señorío de Cristo y luego a los ancianos, ¿verdad? A los pastores que Dios ha puesto bajo su iglesia, ¿verdad? Como líderes de su iglesia en este mundo terrenal. Pero también los que Dios ha llamado a estar sobre nosotros, ¿verdad? Así que someternos con toda humildad. Aquí dice, ¿verdad? Dice, sométase a los ancianos. Dice, revístanse todos de la humildad. La palabra revestir quiere decir, quítate esa ropa sucia y ponte esa ropa nueva de humildad. Así que Pablo nos enseña, Pablo, siempre me confundo entre ellos dos. Pedro nos enseña aquí que quitemos esa ropa, ¿verdad? Y vístete de esa ropa nueva, la ropa de humildad. Recuerda la actitud de Jesús. Ser un líder, fíjense en esas palabras, hermanos, oigan bien, ser un líder en una iglesia no les da ni un derecho de andar tirando su autoridad, diciendo yo soy esto en esta iglesia y ustedes me van a hacer esto. No. Si usted hace esto, tiene que tener mucho cuidado. ¿Por qué? Porque la palabra nos dice allí en Santiago capítulo 4 que Dios opone al orgulloso y da gracia al humilde. Así que, hermanos, cuiden de su actitud al someterse, ¿verdad? Someterse primeramente al señorío de Cristo, someterse a esos líderes, ancianos, pastores que Dios ha puesto en su iglesia, en su vida. Segundo, dice, cuida tu actitud.
humíllate bajo la poderosa mano de Dios. Aquí nos enseña, dice versículo 10, humíllense pues bajo la poderosa mano de Dios. Hermanos, la mano de Dios se refiere a la disciplina, ¿verdad? Y a la libertad que Dios nos da. Nos enseña, hay muchas, por decir, ejemplos en el Antiguo Testamento, ¿verdad? Que menciona la mano de Dios, la gran mano de Dios, ¿verdad? Libró al pueblo de Israel de la esclavitud en Egipto. Pero también la mano de Dios, hermanos, significa y usualmente se refiere a la disciplina. Así que, ¿qué quiere decir esto, hermanos? Que aceptamos lo que viene de Él. Sean pruebas, sean cosas que a veces no queremos aceptar, tenemos que aceptar su soberanía. Él es el que está a cargo, está sentado en su trono. Él es rey y uno tiene que aceptar por fe quién es Él y qué es lo que Él hace. Él sabe, hermanos, que nosotros tenemos preguntas y no es malo preguntar. Y Él sabe que nosotros tenemos dudas y no hay nada malo en dudar, ¿verdad? ¿Por qué? Porque abre el misterio de quién es Dios. Pero recuerden lo que el salmista en el Salmo 77 nos dice, ¿verdad? Que Él lloraba y preguntaba y dudaba, pero después recordaba la grandeza de Dios, después recordaba quién era Dios. Él llegó a una actitud de recordamiento, hermanos, de quién es Dios y su soberanía. Y primeramente, y últimamente, deja que Dios haga lo que tiene que hacer. Dice, para que Él los exalte en su debido tiempo, dice, depositen en Él toda ansiedad, porque Él cuida de ustedes. La palabra aquí, depositar, ¿verdad? Es una palabra que quiere decir que dejar, ¿verdad? Realmente tirarse a la misericordia de Dios. Hermanos, esta palabra representa una palabra que ni es pasiva ni parcial. Uno tiene que totalmente darse a Dios y lo que Él nos ha puesto en nuestras vidas. Una confianza total y una confianza en Dios. Salmo 55 nos invita, ¿verdad? Y nos dice, descarga tus cargas o tira tus cargas sobre Él. Él no permitirá que sus justos sean derrotados. Ahí Salmo 55 nos enseña esto. Y finalmente, hermanos, aquí en los versículos 8 al 11, les habla a la iglesia en general, a todos. Nos dio instrucciones a los ancianos como pastores, a los líderes como líderes de la iglesia, ¿verdad? Pero ahora a toda la iglesia en general. Termina con estas palabras. Dice versículo 8 al 11, practiquen el dominio propio y manténganse alerta. Su enemigo, el diablo, ronda como león en la fe, sabiendo que sus hermanos en todo el mundo están soportando la misma clase de sufrimientos. Y después de que ustedes hayan sufrido un poco de tiempo, Dios mismo, el Dios de toda gracia, que los llamó a su gloria eterna en Cristo, les restaurará y los hará fuertes, firmes y estables. A Él sea el poder por los siglos de los siglos. Amén. Hermanos, aquí Pedro nos da una estrategia a todos los que hemos sido llamados a las fuerzas armadas de nuestro Señor Jesucristo. Hay un canto, ¿verdad?, que no se me viene a la mente en español, pero en inglés es I am in the Lord's army. Estoy, ¿verdad?, en la fuerza armada de Cristo, ¿verdad? Y aquí Pedro nos da una estrategia. ¿Por qué, hermanos? Porque somos soldados de Cristo. Estamos en una batalla cada día de nuestras vidas. Y, hermanos, el enemigo principal de nuestras vidas es Satanás, es el diablo. Primeramente, hermanos, nos enseña aquí, hermanos, que tenemos que tener un conocimiento real y aceptar que nuestro enemigo principal, Satanás, es real y poderoso. Hermanos, esto no debe de ponernos en pánico, no debe de traer miedo. Solo porque creo que Él es poderoso no quiere decir, hermanos, que voy a tener miedo de este enemigo. Debemos recordar, hermanos, que la palabra nos enseña que más grande es el que vive dentro de nosotros que el que vive en el mundo. Así que, hermanos, recuerde lo que Juan escribió en Juan 8, de que Satanás, hermanos, es
¿verdad? Él ha matado desde el principio, ¿verdad? Él es, ¿verdad? Él siempre ha estado desde el principio. Él es mentiroso, ¿verdad? Siempre ha tratado, hermanos, nuestra fe. Así que tenemos que aceptar, hermanos, qué tan real es nuestro enemigo principal. Aquí dice, versículo 8, practiquen el dominio propio y manténganse alerta. Su enemigo, el diablo, ronda como león rugiente buscando a quien devorar. Eso es su principal trabajo del diablo, hermanos, de Satanás. Quiere destruir su vida, quiere destruir su matrimonio, quiere destruir su familia, quiere destruir cada cosa que usted hace para la gloria de Dios. Y así que tenemos que reconocer, hermanos, y aceptar, ¿verdad?, de que nuestro enemigo es poderoso, pero más grande es el que vive en nosotros que el que vive en el mundo. Amén. Así que la segunda cosa, hermanos, tenemos que resistir. Aquí dice, resístanlo. Aquí tenemos que resistir, es el siguiente mandamiento que nos da. Esta palabra básicamente quiere decir ponte firme, ponte en opuesto, ¿verdad?, a lo que está pasando con este enemigo. Recuerda lo que Santiago 4, 7 a 8 nos dice. Dice, sométete a Dios, resiste al diablo, ¿y él qué? Huirá de vosotros. Acércate a Dios y Dios se acercará a ti. Efesios nos recuerda también, hermanos, dice, ponte toda la armadura de Dios. Hermanos, que usted no está batallando, no está peleando esta batalla solo. Tiene hermanos que están al lado de usted. Dice aquí, sabiendo que sus hermanos en todo el mundo están soportando la misma clase de sufrimientos. Hay hermanos en Cristo, hermanos, sobre todo el mundo, en nuestra comunidad, en nuestra ciudad, en nuestro estado, en nuestro país, en todo el mundo, que pasa por ese sufrimiento, hermanos, que pasa por sufrimientos, que pelea con este enemigo número uno. Y tenemos que enfrentarnos, hermanos, a este enemigo, ponernos enfrente de él, ¿verdad? Y reconocer qué es lo que la palabra de Dios nos ha dicho. Así que acepta, reconoce que es un enemigo real y poderoso. Resiste, es lo que nos enseña aquí. Resiste a este enemigo. Pero también nos enseña Pedro aquí, hermanos, que vamos a sufrir. Versículo 10. Y eso es el tema que realmente ha hablado. Y después de que ustedes hayan sufrido un poco de tiempo. Aquí me recuerda, hermanos, a una medalla que le dan a los soldados aquí en Estados Unidos. Y es el corazón morado, Purple Heart, ¿verdad? A lo mejor uno de ustedes que nos está mirando ha recibido esto. Y gracias por su servicio en la Fuerza Armada, ¿verdad? El Purple Heart, esa medalla de corazón morado, simboliza que esa persona algo pasó, ¿verdad? Se hirió en el campo de batalla, tuvo una herida, ¿verdad? O hasta también veces que personas que han morido por estar en esa batalla. Hermanos, sepa que al pelear a este enemigo vamos a sufrir. Va a haber dolencias, va a haber dolores en nuestras vidas. Pero hermanos, sepa, como nos enseña aquí el versículo 10, dice, y después de que ustedes hayan sufrido, dice que un poco de tiempo. No dice que vamos a sufrir siempre. Es una esperanza que también podemos tener, hermanos, que vamos a sufrir un poco de tiempo nada más. Hay beneficios, hermanos, al sufrir. Hay beneficios no nada más porque estamos en esa comunión del sufrimiento que Cristo sufrió por nosotros. Pero aquí nos enseña en los versículos 10 al 11, primeramente que Pedro menciona estos beneficios. Dice, Dios mismo, el Dios de toda gracia que los llamó a su gloria eterna en Cristo, primeramente los restaurará, los traerá a completar, a ser completos en Él, maduros, los ayudará a madurar. Hermanos, estos sufrimientos que pasamos a veces son pruebas para que nuestra fe madure en Cristo Jesús. Y este sufrimiento, hermanos, que estamos pasando ahorita, esta tribulación, estas cosas que estamos pasando ahorita en nuestro siglo XXI, en nuestro país, en nuestras comunidades, hermanos, deben de servir de prueba para madurar en nuestra fe. Así que nos restaurará. Dice, segundamente, el segundo beneficio, los hará fuertes, les dará fuerzas, ¿verdad?
¿Por qué, hermanos? Porque a veces salimos más fuertes después de esa prueba. ¿Por qué? Porque Dios nos prueba a veces nos estamos arrastrados, sentimos que estamos arrastrados y muy débiles, pero al salir de esa prueba, hermanos, salimos más fuertes de que cuando entramos. Así que anímense, hermanos. Aquí dice que les dará fuerzas. Dice, y luego los estará firmes. Los mantendrá firmes. ¿Cómo, hermanos? Nos mantenemos firmes por su palabra. Léanla, estúdienla, órenla, mediten en ella. Pídanle a Dios por medio de su Santo Espíritu que les dé guianza, iluminación, sabiduría para poder aplicar e interpretar la palabra de Dios. Hermanos, la palabra nos mantendrá firmes. Y finalmente aquí nos dice, y estables. Nada nos moverá. Vengan pruebas como la que estamos pasando ahorita, hermanos. Vengan sufrimientos. Nada nos va a mover de nuestra fe que tenemos en Cristo Jesús. Así que, hermanos, este capítulo realmente ha sido de ánimo, primeramente, personalmente para mí como pastor, recordándome, ¿verdad?, de mis responsabilidades como pastor, ¿verdad?, de ese gozo que tengo en mi llamado y de cómo debo cumplirlo. Y instrucciones que Pedro, por medio de su Santo Espíritu, del Santo Espíritu de Dios, nos da como pastores. Pero también esas instrucciones que nos da a toda la iglesia, ¿verdad?, de someternos primeramente al señorío de Cristo, someternos, ¿verdad?, a nuestros líderes, someternos, ¿verdad?, entre este sufrimiento. Hermanos, ha sido un gozo pasar por esta jornada, ¿verdad?, este estudio, estas semanas pasadas en Primera de Pedro. Pedro nos llevó en una jornada de establecer nuestra fe, recordándonos quiénes somos y en quién hemos creído, quién es nuestra piedra angular, ¿verdad? Uno. Nos ha dado instrucciones en cómo vivir esta vida entre medio de los problemas y tribulaciones. Y al someternos también a las autoridades que Dios ha puesto en los lugares. Asimismo, por lo cierto, aquí Pedro nos recuerda que no estamos en esta batalla solos. Somos más que ¿verdad?, que como la palabra es conquistadores, por decir, ¿verdad?, o más que vencedores, como dice la palabra. Tenemos una banda de hermanos y hermanas, ¿verdad?, que están al lado de nosotros, peleando con nosotros, con este enemigo, hermanos, que es Satanás. Y sobre todo, hermanos, tenemos a nuestro gran pastor, que camina con nosotros. Nuestro gran pastor, hermanos, que nos cuida al pasar por cualquier cosa, hermanos, hasta pasar, hermanos, ahí, como nos enseña en el Salmo 23, sobre la sombra de la muerte. Así que, hermanos, anímense porque tienen una esperanza en medio de este sufrimiento. Ha sido un gozo, hermanos, pasar el tiempo con ustedes hoy especialmente. Ha sido un gozo estar con ustedes hoy estudiando esta carta a Primera de Pedro, y ha sido un gozo, hermanos, traer esta instrucción a ustedes por medio de su palabra. Así que Dios los bendiga, hermanos. Gracias por estar con nosotros y nos vemos una vez más por medio de Facebook el domingo al adorar al Señor nuestro Salvador. Dios los bendiga, hermanos. Hasta luego.